es Rómulo Gallegos. No sé si han oído hablar de Rómulo Gallegos o por lo menos alguien ha visto la película de Doña Bárbara o leído la novela de Doña Bárbara. No, nadie. La No. película de Doña Nadie. Bárbara, no, sí hace eso. No es la de, perdón, Ujú. no es la de la Doña Bárbara. Sí, es donde sale María Félix. Ella interpreta el personaje famoso de Doña Bárbara y de ahí es el apodo, ¿no? De que se le quedó para toda la vida a María. Sí, es una película de los años 40. También sale Andrés Soler, me parece. Y Doña Bárbara, bueno, la película está basada en la novela de Rómulo Gallegos, ¿no? Llamada así Doña Bárbara, que es una novela, pues más o menos de quizá 1929, 1925-29, no recuerdo bien el año ahorita, ¿no? Pero es una novela cumbre en la literatura hispanoamericana del siglo XX, ¿no? El argumento de Doña Bárbara, pues es simple, ¿no? Pero es un argumento que apasiona. Ahí aparece un personaje que es Santos Luzardo, que es un llanero, que ha vivido gran parte de su vida en la ciudad, pero regresa a la sabana para recuperar las propiedades de la familia, ¿no? Y allí pues se va a enfrentar con un mundo salvaje, con un mundo pues también fascinante, pero infectado pues, de bestias, donde digamos que los hombres pues se ven en la necesidad de permanente, de dominar y destruir la naturaleza para sobrevivir. Y pues no menos complicado será el reto de enfrentarse a una sociedad rural bastante rígida por viejas tradiciones. El autoritarismo está presente ahí, el esoterismo incluso y la arbitrariedad, no se diga, ¿no? Digamos que Doña Bárbara, esa mujer, pues simboliza el alma primitiva y compleja del poder que aún gobiernan pues, territorios alejados de la civilización y al margen de lo legal incluso y a la vez del espíritu en un conflicto que pues representó, digamos, el desencuentro entre colonización y naturaleza, ¿no? La película, no me acuerdo si es de 1945 creo, cuando la hace María Félix, pero es una obra cumbre, ¿no? En la literatura, si no tienen tiempo de leer la novela Doña Bárbara, que de verdad es una novela muy buena, vean la película, que también es una película bastante buena, ¿no? De las está dentro, incluso está dentro de las 100 películas mejores del cine mexicano. Y la protagonista, como bien lo mencionan, lo mencionaron, es María Félix. Y el cuento que quiero compartirles de Rómulo Gallegos es un cuento que se llama o se titula Piano Viejo. ¿Me confirman si ya lo ven? Déjenme Sí, agregar a alguien Sí, que... ya se sí ve. se mira. Pues, listo, ya agregué. Bien, es un cuento, digamos que sencillo, un cuento que habla de la vida diaria. Rómulo Gallegos en su obra tiene esa característica, habla de la vida diaria, de seres comunes que tienen, pues digamos que los mismos problemas que tenemos nosotros. En este cuento, pues no vemos hadas, no vemos dragones, es un cuento demasiado realista, ¿no? Y pues tiene solo algunas gotas de misterio, ¿no? El autor, como bien lo dije, Rómulo Gallegos, es un autor
que nació en Caracas, o sea que lo hace venezolano. Aquí en México estuvo exiliado, incluso aquí murió su esposa, no recuerdo si él murió aquí, pero aquí en México estuvo muchos años, por eso se hicieron, hizo varios guiones de cine, eh, de sus novelas se adaptaron al cine, los directores mexicanos se interesaron en su obra y fue presidente de Venezuela, si no me equivoco, creo que en el 47, pero lo derrocaron, ¿no? En el 48 y es cuando decide exiliarse aquí en México, pero fue un hombre que estuvo en la política de Venezuela siempre y tuvo también muchos cargos públicos, ¿no? Bien, el piano viejo, digamos que nos cuenta una historia llena de ternura, de comprensión hacia los seres, eh, y es triste decir esto, no me lo tomen a mal, pero pues sí, de comprensión hacia los seres que no nacieron para triunfar y brillar, ¿no? Digamos que como estrellas principales, sino para estar atrás, ¿no? Pues casi en la sombra, a pesar de que es extraordinario, ¿no? Y pues qué difícil es tener la fuerza para sostener a toda una familia y parecer un personaje, digamos, insignificante. Y también qué difícil es ser grande y pequeño, al mismo tiempo, ¿no? De esto nos habla el piano viejo de Rómulo Gallegos. Y bien, vamos a iniciar. Y dice así. Eran 5 hermanos: Luciana, Carlos, Ramón, Esther, María. La vida los fue dispersando, llevándoselos por distintos caminos, alejándolos, maleándolos. Primero, Esther, casada con un hombre rico y fastuoso; María, después, unida a un joven de nombre sin brillo y de fama sin limpieza; enseguida, Carlos, el aventurero, acometedor de toda suerte de locas empresas; finalmente, Ramón, el misántropo que desde niño revelará su insana pasión por el dinero y su áspero amor a la soledad. Todos se fueron con una diversa fortuna hacia un destino diferente. Solo permaneció en la casa paterna Luisiana, la hermana mayor, cuidando al padre que languidecía paralítico, lamentándose de aquellos hijos en cuyos corazones no se viera jamás ni un impulso bueno ni un sentimiento generoso. Y cuando el viejo moría, de su boca recogió Luisiana el consejo suplicante de conservar la casa de la familia dispersa, siempre abierta para todos, para los cuales se la adjudicaba en su testamento junto con el resto de su fortuna a título de dote. Luisana cumplió la promesa hecha al padre y en la casa de todos, donde vivía sola, conservó a cada uno su habitación tal como la había dejado, manteniendo siempre el agua fresca en la jarra de los aguamaniles, como si uno de un momento a otro sus hermanos vinieran a lavarse las manos, y en la mesa común siempre aderezados los puestos de todos. Tú serás la paz y la concordia, le había dicho el viejo, previendo el porvenir, y desde entonces ella sintió sobre su vida el dulce peso de una noble predestinación. Menuda, feucha, insignificante, era una de esas personas de quienes nadie se explica por qué ni para qué viven. Ella misma estaba acostumbrada a juzgarse como usurpadora de la vida, parecía hacer todo lo posible para pasar inadvertida, huía de la luz, refugiándose en la penumbra de su alcoba, austera como una celda, hablaba muy poco, como si temiera fatigar el aire con la cara de su voz desapacible, y respiraba furtivamente el poquito aliento que cabía en su pecho hundido, seco y duro como un yermo. Desde pequeñita tuvo estos humildosos conceptos de sí misma, mientras sus hermanos jugaban al pleno sol de los patios
o corrían por la casa alborotando y atropellando con todo, porque tomaban la vida como una cosa propia, con esa confianza que da el sentimiento de ser fuertes. Ella, refugiada en un rincón, ahogada el dulce deseo de llorar, único de su niñez, enfermiza, como si tampoco se creyera con derecho a ese disfrute inofensivo y simple. Crecieron sus hermanos, se volvieron mujeres y fueron celebradas y cortejadas y amaron y tuvieron hijos. A ella, siempre preterida, que hasta su padre se olvidaba de contarla entre sus hijos. Nadie le dijo nunca una palabra amable, ni quiso saber cómo eran las ilusiones de su corazón. Se daba por sabido que no las poseía. Y fue así como adquirió el hábito de la renunciación sin dolor y sin virtud. Ahora, en la soledad de la casa, seguía discurriendo la vida simple de Luisana, como agua sin rumor hacia un remanso subterráneo, pero ahora la confortaba la confortaba un íntimo contentamiento. Tú serás la paz. Y estas palabras, las únicas lisonjeras que jamás escuchó, le habían revelado de pronto aquella razón de ser de su existencia que ni ella misma ni nadie encontrará nunca. Ahora quería vivir, ya no pensaba que la luz del día se desdeñase de su insignificancia, y todas las mañanas al correr las habitaciones desiertas, sacudiendo el polvo de los muebles, aclarando los espejos empañados y remunedando el agua fresca en las jarras, y cada vez que aderezaba en la mesa los puestos de sus hermanos ausentes, convencida de que esta práctica mantenía y anudaba invisibles lazos entre las almas discordes de ellos, reconocía que está cumpliendo con un noble destino de amor, silencioso pero eficaz, y místicos transportes sin sombra de vanagloria. Sentía ya que su humildad había sido buena y que su simpleza era ya santa. A ver, alguien más que lea. Encienda su micrófono y lea. ¿Yo puedo, profesor? Sí. Terminados sus quehaceres y anegada el alma en la dulce fruición de encontrarse buena, se entregaba a sus cadenetas, y a veces, turbada por aquel silencio de la casa y por aquel claro sol de las mañanas que se rompía en los patios, se hilaba por las rendijas y se esparcía sin brillo por todas partes, arrebañando la penumbra de los rincones. Mareada por aquella paz que le producía suavísimos arrobos, se sentaba al piano. Un viejo piano donde su madre hiciera sus primeras escalas y cuyas voces desafinadas tenían para ella el encanto de todo lo que fuera como ella, humilde y desprovisto de atractivos. Tocaba a la sordina unos aires sencillos que fueran dulces. Muchas teclas no sonaban ya. Una, rompiendo las armonías, daba su nota a destiempo, cuando la mano dejaba de hacer presión sobre ella, o no sonaba, quedándose hundida largo rato. Esta tecla hacía sonreír a Luisana. Decía, se parece a mí, no servimos sino para romper las armonías. Precisamente por esto la quería, la amaba, como hubiera amado a un hijo suyo, y cuando, al cabo de un rato, después que había dejado de tocar, aquella tecla, subiendo inopinadamente, daba su nota en el silencio de la sala. Luisana sonreía y se decía a sí misma, oigan a Luisana, ahora es cuando viene a sonar. Una mañana Luisana se quedó muerta sobre el piano, oprimiendo aquella tecla. Fue una muerte dulce que llegó furtiva y acariciadora, como la amante que se acerca al amado distraído y suavemente le cubre los ojos para que adivine quién es. Vinieron sus hermanos, la amortajaron, la llevaron a enterrar. Esther y María la lloraron un poco. Carlos y Ramón corrieron a la casa, registrando gavetas, revolviendo papeles. En la tarde se reunieron en la sala a tratar sobre la partición de los bienes de la muerta. La vida y la contraria fortuna habían resentido el lazo fraternal, y cada alma alimentaba o un secreto rencor o una envidia secreta. Carlos, el aventurero, había sido desgraciado. Fracasó en una empresa quimérica, arrastrando en su bancarrota dinero del marido de Esther, el cual no se lo perdonó y quiso infamarlo, acusándolo de quiebra fraudulenta.
María no le perdonaba a Esther que fuera rica y no partiera con ella su boato y la estimación social que disfrutaba. Esther se desdeñaba de aceptarla en su círculo, por la obscuridad del nombre que había adoptado, y todos despreciaban a Ramón, que había adquirido fama de usurero y los avergonzaba con sus sordidez. Pero todas estas malas pasiones se habían mantenido hasta entonces agazapadas, sordas y latentes, pero secretas. Había algo que les impedía estallar, una dulce violencia que acallaba el rencor y desamargaba la envidia. Luisana. Ella intercedió por Carlos, y porque ella lo exigía, el marido de Esther no le lanzó a la vergüenza y a la ruina. Ella intercedió siempre para que Esther invitase a María a sus fiestas. Ella pidió al hermano avaro dinero para el hermano pobre, y a todos amor para ella, a quien le debía agradecer. Y hasta el mismo que otorgaba se quedaba convencido y complacido de su propia generosidad. Ahora, reunidos para partirse los despojos de la muerta, cada uno comprendía que se había roto definitivamente el vínculo que hasta allí los uniera, y que iban a decirse unos a otros la última palabra, y en la expectativa de la discordia tanto tiempo latente, que por fin iba a estallar, enmudecieron con ese recogimiento instintivo de los momentos en que se va a echar la suerte, y al mismo tiempo la idea de la hermana pasó por todos los pensamientos, como una última tentativa conciliadora a cumplir el encargo paterno. Tú serás la paz y la concordia. Entonces comprendieron a aquella hermana, simple, que había vivido como un ser insignificante e inútil y que, sin embargo, cumplía un noble destino de amor y de bondad, y fue así como vinieron a explicarse por qué ellos inconscientemente le habían profesado aquel respeto que los obligaba a esconder en su presencia las malas pasiones. En un instante de honda vida interior, temerosos de lo que iba a suceder, sintieron que se les estremeció el fondo incontaminado del alma, y a un mismo tiempo se vieron las caras, asustándose de encontrarse solos. Pero fue necesario hablar, y la palabra dinero voló el recogimiento de las almas. Rebullieron en sus asientos, como si se apercibieran para la defensa, y cada cual comenzó a exponer la opinión que debía prevalecer sobre el modo de efectuar el reparto de los bienes de la hermana y a disputarse la mejor porción. La disputa fue creciendo, convirtiéndose en querella, rayando en pelea, y a poco se cruzaron los reproches, las invectivas, las injurias brutales, hasta que por fin los hombres ciegos de ira y de codicia saltaron de sus asientos, con el arma en la mano, desafiándose a muerte. Las mujeres intercedían suplicantes sin lograr aplacarlos, y entonces, en un súbito receso del clamor de aquellas voces descompuestas, todos oyeron indistintamente el sonido de una nota que salía del piano cerrado. Volvieron a verse las caras y, sobrecogidos del temor a lo misterioso, guardaron las armas, así como antes escondían las torpes pasiones en presencia de Luisiana. Todos sintieron que ella había vuelto, anunciándose con aquel suave sonido, dulce, aunque destemplado, como su alma simple pero buena. Era la nota de Luisiana, sobre cuya tecla se había quedado apoyado su dedo inerte, y que de pronto sonaba, como siempre, a destiempo. Y Esther dijo, con las mismas palabras que tanto le oyera a la hermana, cuando en el silencio de la sala gemía aquella nota solitaria: oigan a Luisiana. Fin. Bien, ¿cómo ven? ¿Qué les pareció este texto? Algo triste. ¿Triste? Sí. Bueno, a ver, Yendi, te escuchamos, Yendi. Sí, hola, buenas tardes a todos. A mí me recuerda el personaje me parece que se llama Eugene Grandet, del libro de Honor de Balzac. Sí, Eh, Precisamente, pues es una mujer así, simple en sus formas, simple en su vida, y que vive en sus adentros con todas las virtudes del mundo, pero nunca participa del mundo exterior. Acepta sus castigos, sus imposiciones, nunca se queja, nunca dice nada. Parece que vive como una santa y muere como una santa. No sé, me recordó ese personaje que, aunque la apariencia puede ser a ojos extraños, una vida inútil, más sin embargo es lo que mantiene algo, sostiene algo que es visible hasta que ya esa persona deja de existir. Y pues la mayoría de las veces pues ya es demasiado tarde, ¿verdad? Como ve. ok. Bien, gracias, Yendi y Angelina.
A mí me recuerda ese personaje a la simplicidad que a veces se nos olvida. A veces estamos tan concentrados en las cosas que creemos grandes, como el trabajo o otras cosas, y se nos va pasando que en la vida lo simple es lo que nos mantiene vivos. Simplemente respirar aire o tomar un vaso con agua, las cosas más básicas de la vida, un atardecer, un amanecer, o recientemente la lluvia que cae y provee de vida el planeta. Estamos tan enfrascados en nuestra vida que se nos olvida lo simple y como en el caso de Luisana, lo simple es a veces lo que nos mantiene cuerdos en este mundo. ¿No? Puedo verlo así. Ok, bueno. Eh, Fíjense la maestría de Gallegos al narrar, ¿no? Porque nos dibuja con toda claridad la labor callada de quien está pues llena de humildad y de amor hacia los demás, ¿no? Creo, y ahí coincido con lo que dice Angelina, en los tiempos actuales nos obligan a todos a ser alguien, ¿no? Nos preguntan descaradamente incluso, ¿y tú quién eres? En realidad todos podríamos ser inteligentes, jóvenes, guapos, famosos y ricos, ¿no? Podría ser una pregunta. Y si no reunimos todas estas condiciones, entonces no somos nada, ¿sí? Y pues no se dan cuenta de que el desear constantemente algo que está fuera de nuestro alcance no va a llevarnos más que a la, ¿cómo le llamaremos? A la frustración, ¿no? Y a la impotencia, ¿no? Eh, Creo que una de las enseñanzas de este cuento es que todos jugamos un papel importante dentro del mundo en que nos movemos y no todos podemos estar, en primera fila, ¿no? No sé qué les parezca esto. El personaje de Luisana, pues es el personaje triunfador, ¿no? Ya que sirvió, digamos, para un fin noble. ¿Y cuál era ese fin noble? A ver, alguien que me diga. Pues mantener unida a la familia, ¿no? Ser lo último que quede en pie, aunque ya todo se haya derrumbado. Pues sí, acabar con las peleas, ¿no? Y los egoísmos de los miembros de toda su familia, ¿no? El padre se lo dijo desde un principio, tú serás la paz y la concordia, ¿no? Aunque yo deseo que ni a ustedes ni a mí nos digan eso y nos echen ese peso encima, nuestros padres, ¿no? Fíjense, el personaje del piano viejo puede recordar a otros personajes, ¿no? Como el que acaba de mencionar Jenny, que es una novela también, es una de las grandes novelas de la literatura, Eugenia Granet, ¿no? Puede ser muy parecido en la forma, ¿no? O en las características de en que está descrito el personaje, pero lo que lo hace diferente es la forma en que está contada, ¿no? Entonces, no me acuerdo si lo mencionamos en alguna de las primeras sesiones, pues los conflictos son los mismos, ¿no? Pero, o los problemas son los mismos, pero cambia la forma en que está narrada, pues las historias, ¿no? Bueno, Yendi, ¿quieres decir otra cosa? Ah, sí, iba a comentarles que me recuerda esa idea que existía, pues todavía en algunas familias tradicionales en las que el hijo menor y más si es hija está con la suerte de cuidar a los padres, de cuidar todo hasta el final. Todos se casan, todos se divierten, todos viven sus vidas, pero la más chica, pues digamos que lleva ese peso, ¿no? Me recordó también eso. Sí, todavía, pues, todavía hay, historias así, ¿no? Y seguramente en la familia de todos hay un personaje, como Luisana, ¿no? Seguramente ahí está, ¿no? Bien, pues esta es la primera parte de la sesión. Espero que pues, a todas las demás compañeras, compañeros que no comentaron, no dijeron algo, pues lo hayan disfrutado y busquen la literatura de Rómulo Gallegos, ¿no? También por eso quería que leyéramos este cuento para que se acercaran a uno de los grandes novelistas
y cuentistas hispanoamericano, ¿no? Al venezolano Rómulo Gallegos y que en nuestro país pues fue un hombre que sobresalió mucho en el siglo pasado, a mediados, porque fue un hombre que nació más o menos en 1800, sus primeros 20 años, y murió creo que en el 67 por ahí, ¿no? Bien, y ahora pues seguimos con las estrategias discursivas que tenemos pendiente. Revisamos las estrategias discursivas y la única que vimos creo que fue el monólogo, ¿verdad? El monólogo, el soliloquio y el monólogo interior, ¿no? Quedamos, Sí, lo dije creo que hace 8 días, cuando hablamos de estrategias discursivas, nos referimos a las formas básicas que utilizamos para escribir una historia, ¿no? Que es la descripción, la narración, los diálogos y los monólogos. Ahorita vamos a revisar los diálogos, ¿no? Que ahí les compartí, ya sí se ve el documento que compartí. Sí, Bueno, Sí, sí, ahí se me... puse una cita de la doctora Elena Berinstein, que si ustedes revisan el famoso diccionario que ya les he hablado de retórica y poética, ella nos define al diálogo como la estrategia discursiva mediante la cual el discurso muestra los hechos que constituyen una historia relatada, prescindiendo del narrador e introduciendo al lector. ¿Cómo se llama el estilo narrativo que utiliza el diálogo, que escribe tal cual hablan los personajes? De los 3 estilos que revisamos, ¿alguien se acuerda? No. ¿Sería el directo Sí, o no? el estilo directo, ¿no? Muy bien. El estilo directo es el que pues utiliza sobre todo este recurso que presenta los diálogos tal cual hablan los personajes, ¿no? Y por eso les digo que se prescinde un poco del narrador y digamos que va introduciendo al lector, ¿no? En un cuento, por ejemplo, o al público, en el caso del drama, directamente en la situación donde se producen los actos de habla ficcionales de personajes, ¿qué más dice? O los reales en la historia, ¿no? Presenta directa y fielmente un enunciado producido por otro sujeto de la enunciación. Eso está en el diccionario de poética y retórica de la doctora Elena Bernstein. Pero bien, al trabajar los diálogos, pues entramos en contacto directo con el habla coloquial, ¿no? Sin importar quién sea el personaje, se utiliza el habla coloquial. La función de los diálogos, pues, es hacer que el lector escuche directamente a los personajes, así de sencillo, ¿sí? Y la mejor técnica para escribir diálogos es aprendiendo a escuchar. Es evidente que no habla igual un doctor en cualquier disciplina, digamos, humanística, a un vendedor de, pues, de enciclopedias o a un chavo. No creo que decir un chavo banda es muy anticuado, bueno, pero a un chavo banda, ¿no? Aunque se dirijan, digamos que al mismo interlocutor, ¿no? Al escribir un diálogo, pues estamos dejando traslucir la, la sociohistoria del personaje y por lo mismo tenemos que ser consecuentes, pues con las variantes dialectales, con las palabras, ¿no? Hay una autora que me gusta mucho, que también se la recomiendo más, que se llama Clarice Lispector. Ella más o menos decía que cuando hablaba de los diálogos, decía entonces, pues escribir es el modo de quien tiene la palabra, ¿no? Como carnada, ¿no? La palabra que pesca
la que no es palabra, digamos, y más adelante creo que decía cuando esa no palabra, y hablaba de la entrelínea, muerde la carnada, ¿no? Todo esto muy metafórico, y esto se refiere cuando una línea escrita es eficaz, da pie a la, pues digamos que al alma o a la esencia del texto y aquella, pues que va a aparecer entre las entrelíneas, ¿no? Y esto puede aplicarse a todo aquello, pues intangible y quizá innombrable, digamos, que involucra a la condición humana, ¿no? Y por lo tanto, el cuento, digamos, como su reflejo, ¿no? Pero, sin embargo, cuando hablamos de diálogo, esto se convierte, digamos, en una, pues quizás hasta en una ley, ¿no? No es tanto lo que decimos como aquello que dejamos, de decir. Si decimos demasiado, pues los diálogos resultan explicativos, y artificiales. No hay que escribir diálogos muy extensos y por el contrario, si decimos demasiado, pues poco resultan, crípticos, ¿no? Un buen ejemplo de texto que utiliza bien los diálogos y bueno, que es un maestro del cuento, pues es Juan José Arreola, ¿no? En El Guardagujas, por ejemplo, que es un cuento muy famoso. Aquí dice los diálogos y sus aliados, ¿no? Dice, los diálogos aliados del diálogo son las acotaciones de autor que suelen ir entre guiones largos, pues a través de ellas podemos imprimir carácter al diálogo, proponemos tonos de voz y expresiones tanto faciales como corporales, e incluso pensamientos. Para escribir estas acotaciones se utilizan verbos declarativos o en latín, que está ahí, verba dicendi, verbum dicendi, que son las formas verbales que designan acciones de comunicación lingüística o que expresan creencia, emoción o reflexión. Por ejemplo, dijo, espetó, se lamentó, pensó. No es lo mismo escribir, y aquí está Caperucita Roja, ¿no? Y fíjense, ¿a dónde vas, Caperucita? A ver a mi abuelita que está enferma. Le voy a llevar comida. Ay, ¿y por dónde planeas irte? Por el camino vecinal. Mi mami dice que es el más seguro. ¿Es que tu mami no conoce el atajo de los manzanos? Si quieres, yo te puedo indicar cómo dar con él. ¿Qué escribir? ¿A dónde? Y bueno, aquí está la otra forma. ¿A dónde vas, Caperucita? Le preguntó el lobo, dulcificando la voz. Fíjense, aquí está, ¿cómo se llama esto? A ver, ¿qué sería esto? La acotación, ¿no? Por eso el diálogo y sus aliados. ¿A dónde vas, Caperucita? Y arriba como inició, ¿a dónde vas, Caperucita? Y responde Caperucita a ver a mi abuelita que está enferma. Y aquí, ¿a dónde vas, Caperucita? Le preguntó el lobo, dulcificando la voz. A ver a mi abuelita que está enferma, respondió la niña un poco asustada. Había desobedecido a su madre y se había internado en el bosque siguiendo el vuelo de una mariposa. Le voy a llevar comida. La niña cayó en la cuenta de que había perdido el tiempo y el budín llegaría helado a la mesa de la abuela. Se ruborizó. Ah, ¿y por dónde piensas irte? Averiguó el lobo, que había notado el rubor y pestañeó inquieto de la niña. Por el camino vecinal, respondió Caperucita hurtando la mirada. Dice mi mami que es el más seguro. A estas alturas de la plática, la niña, ya nerviosa por el retraso, alternaba el peso de su cuerpo, ya en una pierna, ya en otra, con urgencia. Es que tu mami no conoce el atajo de los manzanos, soltó el lobo, con quien deja caer un pañuelo. Tenía que convencerla. Si la niña sospechaba, tendría que atacarla allí mismo, y eso era demasiado arriesgado.
Hacía poco había olfateado el olor de un hombre que podría ser armado. Si quieres, continuó, yo te puedo indicar cómo dar con él, repuso casi susurrando, como los niños cuando se alían para hacer una travesura. Si Caperucita tomaba el camino largo, pensaba, él tendría tiempo más que suficiente para llegar antes que ella y atacarla en la casa vieja, ¿no? Y ahí está la diferencia. Digamos que para utilizar esta estrategia narrativa, pues es necesario introducirnos, pues casi casi en la piel, en la mente y en el corazón de nuestros personajes para conocerlos a fondo, puesto que desde la voz de ellos nos comunicaremos, pues directamente con nuestros lectores. Bien, ¿qué les parece esto? Los diálogos. ¿Sí? Para que si los van a utilizar, si van a poner diálogos en sus cuentos, pues digamos que no sea el simple diálogo, ¿a dónde vas, Caperucita? ¿No? Sino que sea un diálogo donde venga, digamos que la acotación o su aliado, ¿a dónde vas, Caperucita? Le preguntó el lobo dulcificando la voz, ¿no? No es lo mismo, ¿a dónde vas, Caperucita? A ver a mi abuelita, que ¿a dónde vas, Caperucita? Le preguntó el lobo dulcificando la voz. A ver a mi abuelita que está enferma, respondió la niña un poco asustada, etcétera, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Está claro o no? ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Isabel? Me parece muy bien, porque así con los diálogos viene la pregunta y luego viene lo que el lobo, lo que estaba pensando el lobo, ¿verdad? Cómo miraba a la niña actuar. Entonces ya con eso uno se imagina más el cuento, como si lo estuviera viviendo, pienso yo. Sí, y nos das más elementos a a Sí, los lectores, ¿no? para ubicarse mejor en el cuento. Sí. Sí. Sí, ¿a dónde vas, Caperucita? Y luego la diferencia, ¿no? ¿A dónde vas, Caperucita? Le preguntó el lobo dulcificando la voz, ¿no? Ujú. Entonces, Ahí sí, se alcanza a ver la intención del lobo. sí, la intención y el comportamiento, la conducta, el sentimiento, etcétera. Sí. ¿Sale? Por eso les digo que esto sí es meterse en la piel del personaje, en su corazón, en sus pensamientos, etcétera, etcétera. Hay que conocer muy bien a nuestro personaje y la forma en que habla, ¿no? Por eso les decía al inicio, no es lo mismo si vamos a tener a un doctor en filosofía como personaje, el, pues las palabras, con las que va a elaborar su discurso o su diálogo que al doctor en medicina, ¿no? O el señor que vende manzanas en el mercado, o al niño que vive en la calle, ¿no? Si utilizamos un personaje, ¿vale? ¿Sí? O en el caso de un príncipe, pues hay que meter cómo hablaría un príncipe, qué palabras, ¿no? Y también el tiempo de las palabras. O sea, hablar, por ejemplo, de vulgo, ¿no? En la actualidad es una palabra monárquica, ¿no? Pero en la Edad Media la palabra vulgo pues era muy usada, bueno, cuando ya se originó el español, ¿no? La palabra vulgo, que se refiere pues a la gente común y corriente, ¿no? Al pueblo. Pero en la actualidad que ustedes digan o les digan, ah, tú perteneces al vulgo, pues es una palabra monárquica y no creo que esa persona que lo diga pues descienda de príncipes o reyes, ¿no? O pertenezca a una monarquía aquí en México, ¿no? Pero si vamos a hablar de un príncipe, pues a lo mejor el príncipe en los diálogos, pues sí puede utilizar la palabra vulgo, ¿no? ¿Sale?
Oiga, profesor, entonces Mande. esta es una narrativa, pero debo de colocar los personajes. Usted dijo que era de tercera persona, ¿no? Algo así. Bueno, puedes narrar en primera, en segunda o en tercera persona, ¿no? Hay tipos de narradores, ¿no? Por ejemplo, hay un narrador eh, que es el narrador omnisciente, que lo conoce todo, que lo sabe todo, etcétera, y él sí se permite pues, este lenguaje coloquial, ¿no? Pero hay otro tipo de narrador que no, o sea, no va a hablar como alguien que vive en Tepito, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Sí, ahorita solamente estamos hablando de las estrategias discursivas, monólogo, diálogo, narración y la descripción, que en el caso de la descripción, pues es algo muy eh, sencillo entenderlo porque desde niños se nos ha pedido hacer referencia a o a aquello, mejor dicho, aquello que percibimos digamos que en términos sensoriales, ¿no? Traducir con palabras los colores, los sabores, los olores, las líneas, los sentimientos, pues digamos que esto es la descripción, ¿no? Sin embargo, pues no está de más reflexionar qué funciones puede adquirir la descripción dentro de un cuento, ¿no? Porque para empezar, el cuento, pues es una característica es que debe de haber una economía verbal, ¿no? Y no hay que abusar de las descripciones, ¿no? Porque si no se haría un cuento muy largo, ¿no? Si ustedes, bueno, Yendi que conoce novelas, por ejemplo, de Balzac o de Víctor Hugo, pues o sea, son páginas enteras que utilizan para describir, ¿no? En un cuento no, ¿sí? El lenguaje debe de ser capaz de situar a los objetos y a las personas y crear una atmósfera para transmitir las sensaciones y las emociones en pocas líneas, ¿no? Sin describirlo tanto. En la novela sí pueden echarse los choros, ¿no? Describiendo, ¿no? Y para que la descripción sea eficaz y pueda conseguir el efecto que deseamos, pues es indispensable que transmita imágenes que aludan a los cinco sentidos y así, pues digamos que tender un puente con las emociones. Todos los seres humanos nos comunicamos con el mundo de la realidad externa a partir de la vista, el oído, el gusto, el tacto. ¿Y cuál me falta? Y el olfato, ¿no? Nuestro cerebro reacciona a los estímulos enviados por estas ventanas, digamos que donde se asoma al exterior del cuerpo y de esa conexión, pues se origina el proceso que desata los estados emocionales y las imágenes literarias pues reflejan aquello que los sentidos captan, pero también eh, suelen estar, digamos que matizadas con la carga emocional que el escritor quiera transmitir. Por eso, digamos que la descripción debe usarse para situar al lector y a los personajes en primer lugar en determinado escenario y pues digamos que como una herramienta para enfocar la mirada en algún espacio específico, ¿no? Mismo que nos puede servir pues para crear todo el pivote o toda la atmósfera. No se siente lo mismo si situamos nuestra acción en un campo de espigas, ¿no? De trigo que bailen con el viento entre los destellos dorados, ¿no? Del trigo, que en una casa cuyas paredes pues desolladas, transpiren pues ya la humedad, el agua podrida, digamos, y el olvido, ¿no? No necesitan demasiadas palabras ni numerosos adjetivos para crear una atmósfera,
pero una breve descripción ubica al lector justo donde lo queremos. Y también esto lo podemos ver en el cuento del piano viejo, ¿no? Como en pocas líneas, en el primer párrafo o en los dos primeros párrafos, Rómulo Gallegos nos describe a la familia, ¿no? No utiliza más. Y en otro párrafo nos describe la casa en pocas líneas. Y en otro párrafo a Luisana, ¿no? En pocas líneas igual. ¿Sale? Nada más pone lo necesario. También no es lo mismo imaginarnos a una Caperucita con alopecia, a lo mejor, razón a lo mejor por la cual usa la capa con el capuchón rojo, que hablar de los caireles de una niña rubia, o morena, o bien tampoco es lo mismo, que Caperucita sea miope o que sea visca, y que por eso no distingue entre el lobo y la abuela, a la niña que podría ser sorda, ¿no? Y que no distingue los zumbidos, ¿no? Entonces, imagínense cómo sería Caperucita si hubiera sido miope o visca o sorda o no oliera, ¿no? Si Caperucita cuando llega a la casa de la abuelita no huele. Por eso les digo que para describir se utilizan los 5 sentidos, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué Pues les parece? más o menos porque bueno, nos comentó que podría ser, bueno, uno del soliloquio o narrativa. Ya me hice bola, profesor. Bueno, estas son estrategias discursivas. O sea, tú en tu cuento, pues puedes utilizar alguna de estas, ¿no? Ajá, Nada más. sí. Puedes, bueno, describir si es necesario, Ah, ¿no? ok. O sea, nos tienes que describir cómo es tu personaje Ah, ok. en pocas líneas, ¿no? Diálogos, pues si quieres, porque a lo mejor va a ser un estilo indirecto que solamente va a hablar el narrador a partir de lo que él interpreta. Y si vas a utilizar un estilo indirecto, pues entonces sí tienes que poner diálogos, Ah, ok. Ahí más o ¿vale? menos me va acomodando mi cuenta. Bueno, Gracias. bueno, Natividad. Bien, ¿algún comentario? ¿No? ¿Todo claro, Amelia? ¿Tú ya habías estado, Amelia? Sí, buenas noches, maestro. No, en el taller no había estado, Ah, ok. pero bueno, hasta ahorita, pues, gracias a Dios que he podido estar en todas las sesiones. ¿Y qué te han Lo único parecido, Amelia? es sí, pues, la verdad es que, por ejemplo, mi biografía lectora, pues, es que es muy poco, la verdad, lo que he leído, o sea, casi no, ¿verdad? Y la intención de entrar al taller, pues, fue esa, o sea, fue para poder fomentar la lectura, pues sí, o sea, porque la verdad es que no. Mis hijos son muy lectores, o sea, y la verdad yo nunca les inculqué eso, pero bueno, los dos lo son, entonces, pues siento que es algo que me hace falta. Y me he dado cuenta por el lenguaje, o sea, porque a veces uno, cuando, como no has leído mucho, entonces a la hora de expresarte como que no tienes muchas palabras, ¿no? Y las personas que han leído, como lo veo en mis dos hijos, tienen un amplio vocabulario. Entonces, eso es donde yo dije, pues me hace falta. Y esa fue la intención. Pero como dice la compañera hace rato, ¿verdad? Pues, pues yo también ya me enredé, pero no porque no diga usted bien, sino porque en mi caso, pues es muy poco lo que conozco de literatura. Ok, Amelia, bien, muchas gracias. Al contrario, gracias a Bueno, usted. no hay problema, vayan deteniéndome si no se comprende algo y pues lo vamos aclarando, ¿sale?
Sí, pero no, maestro, o sea, en realidad está muy bien y llevo apuntes y las clases están muy bien y usted las da muy bien y las explica bien. El detalle es cuando uno no está muy relacionado con la materia, relacionado con ello, entonces ahí es cuando uno, ¿verdad? Pues no, no va al ritmo de las compañeras, porque por ejemplo admiro a Angelina que pues que realmente veo que, o sea, no, pues súper lectora. Entonces yo digo, ahí es donde yo digo, bueno, pues sí, o sea, a uno es el que le falta, pero en realidad las clases están muy bien, están excelentes. Le digo, he tenido la oportunidad de estar en todas, gracias a Dios, pero eso es lo que pasa, que es uno el que pues no. Y en la escuela siempre me gustó mucho la materia de español y leía libros, pero no me hice lectora porque pues salí de la secundaria y ya hasta ahí terminé y ya jamás volví a agarrar, creo, un libro así como para leerlo. Pero las clases en sí están bien, están excelentes. Muchas gracias, Amelia. Ay, Al profesor, contrario, no se ofenda lo que haya comentado, a lo mejor No, no para nada. compañera, pues no me doy cuenta, digo, no, o sea, yo me refiero a de que, es que como nos comenta que el soliloquio y luego la narración o diálogo, entonces como yo me enredo porque digo, pues entonces, ¿a cuál? Mira, deberías de practicar, Natividad, haz tu monólogo interior, Ujú. Ah, ok, sí, está pero bien. tuyo, tuyo. Ah, ok. O sea, tú vete al espejo mañana que te levantes y entres al baño a la primera hora del día y vete y empieza pues párate 3 minutos y Ujú. todo lo que pienses después lo escribes, Ah, ok. Sí, ¿vale? sí, está bien. Y Gracias. recuerda, y te va a salir un monólogo interior, ¿no? Que el monólogo interior, recuerden que es algo que no está articulado, es algo desarticulado, ¿no? Se sale del tema y eso hacemos. Entonces, practica con eso, Ah, gracias, profesor. ¿vale? Una disculpa. No pidas disculpas, no, ¿sale? Pero practica con eso Sí, está bien, y a ver gracias. qué te sale. A lo mejor vas a decir, ay, qué bonita estoy, me siento hoy, pero no sé por qué mi esposo no lo ve, lo odio, ¿no? Y etcétera, Ah, ok, ¿no? está bien. ¿Sale? Sí. Gracias. Bien, bueno, pues vamos con la tercera parte, que es el ejercicio de creación de esta semana, el ejercicio de escritura. El ejercicio de escritura para esta semana, repito, no son ejercicios obligatorios, pero si están en un taller de creación literaria, pues hay que escribir, ¿no? La palabra clave es roto y van a escribir 2 versos, 3 versos, ¿no? Y dice, los versos de cabo roto, también llamado versos de pie cortado, son aquellos en los que se omiten las sílabas después de la última sílaba tónica. ¿Cuál es la sílaba tónica, Natividad? Híjoles. La que se escucha más fuerte. Sí, donde se acentúa, ¿no? Ah, sí. Donde tiene el sonido fuerte, ¿no? Sí. Pero recuerda que hay palabras, que sí tienen sonido fuerte, pero no se acentúan, según las reglas, Ujú. de acentuación, ¿no? Bien, por ejemplo, en esta cuarteta de Cervantes, soy Rocinante el Famo, bisnieto del gran Bavier. Por pecados de flaqué, fui a poder de un Don Quijo. Debe entenderse, si estuviera completo, vean, soy Rocinante el famoso, bisnieto del gran Babieca. Por pecados de flaqueza, fui a poder de un Don Quijote. Nótese que los versos únicamente riman si el verso se corta. Famo, que diría famó, rima con Quijo, que diría Quijó, pero famoso no rima con Quijote. Y ahora ustedes redacta nada más una cuarteta, 4 versos, lo que les salga. Redacta una cuarteta de cabo roto rimada sobre cualquier tema, como el ejemplo.
Los versos de la cuarteta deben de medir 8 sílabas. ¿Cómo ven? ¿Fácil o difícil? Difícil para mí. Ay, ricos. No, no digas eso. O sea, hazte tus 4 versos y córtalos. Nada Ah, más ya, fíjate que rimen. 4 palabras. Ok. ¿Sí? ¿Quieren que esto se los mande por correo, que se los ponga en el club de dudas? Sí, profe. Sí, por favor. Lo que pasa es que yo ando en la calle. Voy tomando Vale, la clase en la calle, entonces todavía me falta para llegar a mi casa. ok. Bueno, Voy entonces caminando. lo voy a poner en el club de dudas y 4 versos nada más, una cuarteta. Fíjense en el ejemplo, soy Rocinante el Famo, bisnieto del gran Bavier. Por pecados de flaqué, fui a poder de un Don Quijo. ¿Y cómo se debe de entender? Soy Rocinante el famoso, bisnieto del gran Babieca. Por pecados de flaqueza, fui a poder de un Quijote, de un Don Quijote. No que famoso no rima con Quijote, pues no, no es necesario, de preferencia sí debería de rimar, pero si no les queda esa rima, pues no, no hay problema. ¿Vale? Una cuarteta nada más. Y con eso empezamos, quien guste compartirla el viernes. ¿Sale? ¿Pero es cabo roto o solamente roto, profesor? Bueno, pues es como está aquí, mira, en el primer párrafo, se le llama cabo roto o también de pie cortado, versos de pie cortado. ¿Sí? Busquen también ejemplos. A lo mejor se vale decirle al chat GTP, ¿no? Pero ya después lo hacen ustedes con que salga de su cabeza. Hay que pensarle un ratito. ¿Y eso no hay que citarlo, profesor? ¿Qué? Bueno, si es que llego a buscar en Google y eso. Bueno, no, Más o menos que yo me... no porque, o sea, tú los vas a leer, pero deben de salir de tu cabeza. Claro, sí. Es que luego nos dice que no debemos citarlos, aunque ¿cómo se llama? Aunque lo hayamos leído en Con- algún lugar. no, porque tú nada más lo vas a poner, pues va a ser tuyo. Bueno, sí. Debe salir de tu cabeza, pero díganle al chat, GTP, hazme un poema sobre la comida, sobre el mole. Les va a hacer un poema, sí, y le pueden decir, hazme un poema de 5 cuartetas con rima, etcétera, eh, con toda la descripción que ustedes quieran, y se los va a hacer, pero luego se da cuenta uno que es un poema del chat GTP porque pues es un poema, digamos, sin una voz poética de un humano, eh, y aparte los poemas que hace el chat GTP, la mayoría los rima. Bueno, nunca le he dicho que haga un poema sin rima, a lo mejor sí lo hace, en verso libre. No lo he hecho, pero sí he hecho, digamos que el ejercicio de decir, dame un poema de tal tema, etcétera, etcétera, con estas características y todos los ha rimado. Pero luego se ve que no es un poema, que son poemas que no tienen el alma humana, ¿no? Ese yo poético. No, y Sí. aparte al final habrá que darle el reconocimiento a la inteligencia artificial, ¿verdad? Eh, pues no lo sé, yo espero no haber, pues no he leído poemas. Porque sí, es muy evidente que cuando los hace el chat GTP, sobre todo en la poesía, y más hoy en día que la poesía moderna es el verso libre, o sea, que pueden ser versos desarticulados a lo mejor, ¿no? Y el chat todo lo articula, todo lo enlaza, sigue el mismo tema, ¿no? Y no se notan las imágenes poéticas. Entonces sí, en un poema sí es evidente cuando lo escribe la inteligencia artificial. O sea, lean, por ejemplo,
A ver, déjame traer un libro. Esperen. Bueno, aquí encontré uno de poesía de esta mujer, Vida Sastre, perdón. Déjeme buscar. A ver, un poema, déjeme buscarle uno. Fíjense este. La poesía me ama con tristeza y me concede el don de saber cómo inventarte. Fíjense esos dos versos. Esos dos versos no los puede escribir la inteligencia artificial. Y las imágenes que pone en nuestra mente cuando dice, la poesía me ama con tristeza y me concede el don de saber cómo inventarte, de tratarte a mis orillas y volverte espuma salada en los ojos. Y vean ahí la figura retórica cuando habla de espuma salada en los ojos, ¿no? ¿A qué se refiere cuando dice espuma salada en los ojos? A las lágrimas. Sí, a las lágrimas. Y vean, o sea, vean cómo se sale del lugar común a la espuma salada en los ojos. La poesía me acaricia la espalda con los dientes, deja un rastro de sangre caliente por mis dedos y apuñala con ternura mis verdades. La poesía me permite pintarte un día entera del color del otoño. Bueno, esta poeta es lesbiana, por eso dice la poesía me permite pintarte un día entera del color del otoño. Hablar del movimiento de tu pelvis cuando atacas con violencia las aceras, resumir de un modo sencillo el rastro de música que deja el silencio cuando decides llorarlo o reírlo, y llamar de otra manera a la facilidad que tienes de curar mi suciedad. Puedo escribir que me amas, que oyes París en tu azotea, que elegiste sin dudar mi desorden frente a su sonrisa y te quieres por ello, que hubo una tarde en la que hicimos el amor durante tantos siglos, y vean nada más esto, que atravesamos desnudas la barrera del sonido y los delfines supieron de qué hablábamos. Bueno, el poema está muy largo, pero vean, esto no lo puede escribir la inteligencia artificial todavía, ¿no? ¿Sale? Sí. O sea, en un poema es muy evidente cuando es de la inteligencia artificial, Ujú. ¿sí? ¿O cómo ven? Gracias. O a ver, rétenla, a ver si les escribe algo así, ¿sale? Maestro, Y aparte para escribir eso, pues lo hay que vivir, es sensorial, vean ahí todos los sentidos de la poeta, de la voz poética que utiliza para describir, ¿no? Bien, perdón. Bueno, el libro se llama Baluarte, el poema que les leí en en este libro. Bien, Amelia. así. Gracias, maestro. Perdón por lo que voy a preguntar, pero ¿qué es cabo roto? No entiendo. Es verso, que la palabra última del verso pues está rota, no está completa, digamos Ah, que está cortada, pero es la última,
sílaba. Por ejemplo, el primer verso dice, soy Rocinante el famo, que se le quitó el so, debería de decir, soy Rocinante el famoso, bisnieto del gran Bavier, y debería decir bisnieto del gran Babieca, se quitó el K, y luego dice por pecados de flaqué, y debería de decir por pecados de flaqueza, se le quitó el Ah, sa, sí. fui a poder de un Don Quijote, y el primero dice fui a poder de un Don Quijo, se le quitó el T, Ah, sí, ya, ¿vale? entonces ya entendí. Por Ahora sí. eso al cabo roto, digamos metafóricamente un cabo, a la palabra, ¿no? Casi en la Solamente poesía, casi en la poesía casi siempre rimaba todo, rima, ¿verdad? No, en la actualidad no, Ya no, ¿verdad? no, Creo que escuché eso que ya no. no, en la Ah, actualidad ya la rima déjaselo a Sor Juana, algunos poetas del siglo XIX, pero en la actualidad, si quieres escribir poesía, no vas a vender un poema, con rima. O sea, se escribe como te acabo de leer ahorita este sí. poema, Ok, gracias, ¿no? maestro. Así. Lee, hay un poeta, a ver, déjame ver si hay un libro aquí de él. A ver, este no es. Bueno, les quería recomendar a Luis García Montero, que es un poeta, pues, de los importantes en la actualidad, pero no, quién sabe dónde esté. Pero salió de Ignacio Sánchez Prado, y fíjense este poema que se llama Velada de triste insomnio. Esta noche me mantengo despierto como una forma de consumar mi amor por ti, un fósforo, una fotografía, un recorrido corporal en el que una mano proveniente de la imagen juega un papel indispensable. Esta noche, al quemar la efigie de la amada, o quizá de una actriz adolescente que mira desde la pantalla, todos los enamorados lloran por primera vez su desamor. A ver, no hay rima, es verso libre, etcétera, ¿no? ¿Sí? entonces Es, el verso roto, profesor, siempre va a ser al final de la palabra. sí, digamos que este ejercicio pues conserva pues, la medida tradicional, porque incluso en las cuartetas los versos están medidos, miden 8 sílabas, Mm, ¿sale? Pero este ejercicio es a partir de versos tradicionales, que en la actualidad ya no se utiliza tanto. ok. ¿Sale? Ahorita nada más es como un ejercicio, ¿no? Para soltarse, pero la poesía Dis- ya no se escribe así, ¿no? Fíjense, por ejemplo, este discul- poema que está muy chiquito, que se llama Alejandra Pizarnik besa la locura. ¿Es posible que hayas reinado, Alejandra, en un reino de soledades remotas y que al descender del trono a los infiernos hayas decidido escribir estrofas ininterrumpidas? O sea, estrofas ininterrumpidas, refiriéndose, bueno, Alejandra Pizarnik se suicidó, ¿no? Por eso habla de estrofas ininterrumpidas. Perdón, ¿quién iba a hablar? yo asesor. A ver, te Una, escucho, Pati. y disculpe, ¿y cómo
¿cómo yo tengo que cortar lo que acaba de decir para el poema? O sea, ¿cómo yo corto la palabra, Pues nada por ejemplo? más escribes tu cuarteta de 8 sílabas y le quitas la última sílaba, Ah, ok, pero busca palabras que rimen. de acuerdo. O sea, por ejemplo, eh, viviendo a lo lejos, Puedes quedar ahí, bueno, ¿cuántas sílabas van? ¿Cuántas sílabas tiene la palabra viviendo? 6, viendo, 4, ¿no? Vi bien, no, 2. porque ahí hay un dictongo, ¿no? Y Ajá, recuerden lo de los hiatos. Bueno, este ejercicio a lo mejor las va a obligar o los va a obligar a que repasen dictongos, también por eso lo hice, para repasen dictongos, para que repasen qué son los trictongos, los hiatos y la sinalefa. ¿Sale? de acuerdo. Vale, Oh, vale, Pati. gracias, gracias. Bueno, Angelina, Yo quería compartir con ustedes, perdón el ruido, es que mi hermano tiene también taller, pero de karate, entonces siempre se oye ruido acá. El día viernes usted comentó algo al finalizar y dijo que para obtener a veces buenas cosas tenemos que robarle al sueño. Y de eso saqué un pequeño escrito que quería compartirlo brevemente. Está cortititito, son creo que cuatro 4 párrafitos, páginas. 4 párrafos. Y quería su opinión para saber si es un poema. No sé si me permite compartírselo. Bueno, hay el poema narrativo, Ujú, ¿no? Si está narrado, por ejemplo, lee el Spleen de París ujú, de Baudelaire se escribe, ujú, que él en ese libro de poemas utiliza mucho la poesía narrativa. Y hay un poema en particular precioso que se llama Ventanas, ujú. ¿sí? Sí, Del ok, Spleen de París de Baudelaire, Baudelaire, poder leer. Ajá, se escribe Baudelaire. ajá. A ver, ¿qué tal? A ver, lee. A este se le puse nombre, es El Desvelo. Dice así: El desvelo, morada permanente de los que aman, de los que escriben, de los que esperan. En mi desvelo, mi Dios me acompaña, se hace presente, me consuela. Nada más es eso. Entendí 4 párrafos. A ver, vuélvelo a leer. Sí, el desvelo, morada permanente de los que aman, de los que escriben, de los que esperan. En mi desvelo, mi Dios me acompaña, se hace presente, me consuela. Desvelo. Morada permanente de los que aman. Mm, bueno, si el poema fuera mío, le quitaría eso de morada permanente. Sí ocuparlo como morada, pero no de los que aman. Este, morada permanente, o sea, a lo mejor hasta de los locos, este, ¿de qué? A ver, De una los que palabra. anhelan. De los que anhelan podría ser. Porque de los que aman creo que, no, de los que anhelan tampoco, porque sería un poema muy al estilo Paulo Coelho, ¿no? Morada permanente de los que sufren, ¿no? De los Ah, que sueñan, ¿de los que qué? de los que sueñan. Es lugar común y creo que se sueña más despierto.
¿no? Entonces, y tiene más fuerza, morada permanente de los que sufren. ¿Y luego qué más dice? A ver. Dice, morada permanente de los que sufren, de los que escriben, de los que esperan. Morada permanente de los que escriben. Este, morada permanente de los que sufren, de los que, a lo mejor pues ahí, de los que buscan las palabras, etcétera, ¿no? Ajá. Y sí, eso se puede hacer un poema, ¿no? Morada permanente de los que sufren, de los que buscan las palabras. ¿Qué más? De los Del- que... Bueno, ya no te escuché, pero si el poema fuera mío, si no, lo puedes dejar así como está y está bien. Ok. Te queda como un buen poema, que se puede hacer más grande, ¿no? Sí, sí fue muy Pero hay que salirse, repito, de los lugares común. comunes, de los tópicos. O si vas a utilizar, bueno, ¿qué tópico literario estás ahí? Revisa qué tópico literario estás utilizando ahí, Ok, ¿no? porque no tengo ni idea. ¿Sale? Sí, revisa la lectura de tópicos literarios. Ok. Y pues sí, revisa los poemas de cualquiera de Baudelaire, no nada más sus poemas narrativos, sino también los poemas este libro del Spleen de París y se me olvidó el otro libro de poemas. Bueno, si lo googleas te va a aparecer. Ujú. Este, por si quieres escribir poesía. Y más actual, lee a Luis García Montero. Ok, Y Luis García Montero para que te des cuenta cómo se escribe la poesía moderna. ok, ¿Sale? sí, muchas Bien, gracias. pues bueno, pues vámonos a cenar. Que tengan muy bonita noche. Espero que hayan disfrutado la sesión. Y Lupita Palomino, ¿qué quieres decir, Lupita? Ya contigo nos despedimos. Ay, sí, perdón, ¿era ejercicio lo que dijo Angelina o nada más así? No era algo que tuvo una noche de insomnio y le salió. Ah, ok. Sí, pensé que era un ejercicio, perdón. No, tuvo un momento en que la musa Calíope bajó y se le posó enfrente y le sopló el poema. Muy bien, gracias. Gracias. Encomiéndense a Calíope si van a escribir poesía. Busquen quién era ella, ¿Cuál? ¿vale? La musa Calíope, ¿sale? Escríbanle una oración Que bastante lo van a hacer faltando. a, a ella. Es Calíope, Con con casa. acento en la I. O sea, porque es la musa de la elocuencia, ¿sale? Bueno, pues que estén muy bien, chicas, chicos. Creo que son puras chicas. No andaba Martín por aquí. Chico, Martín, compañero, camarada Martín y camaradas, compañeras todas. Nos vemos el viernes, que pues ya después tenemos una semana de receso académico, ¿sale? Cuídense mucho. Pues un abrazo desde este lado de la pantalla para todos, para todos. Estén muy Sí, bien gracias, y sí. les pongo el ejercicio en los avisos, ¿vale? Sí, Sí, gracias. gracias. Buenas Bye, bye, noches. Profesor, buenas noches bye, para bye, todos. Lupita. Gracias, Bye, Angelina. Bye. Buenas noches a todos. Gracias. bye.